Ustedes imagínense que no estamos en una película de ciencia ficción ni de terror, sino estamos en la carretera en la noche. Vamos por la carretera, de repente llegamos a un cruce de carretera y vemos una escultura enorme de 13 metros de la muerte, que tiene los ojos iluminados de rojo que te ven y tiene su guadaña en la mano, su mundo. Y esto ya ocurrió, existe en Argentina, y vamos a hablar de la construcción de esta grande escultura de la la Muerte o Santa Muerte, según donde lo escuchen y lo vean, San la Muerte, y vamos a tratar de entender por qué ha generado tanta polémica y por qué es un tema importante que tenemos que hablar. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Nuestro amigo señor Daniel Quintero, en paz descanse, murió repentinamente hace unas semanas después de que se suscitó toda esta polémica. Mandó construir en la Ruta 1 de Santiago del Estero, en Argentina, una escultura de 13 metros a esta personificación, deidad, imagen, devoción, llámenlo como quieran, que en Argentina se llama San la Muerte. En México lo llamaríamos Santa Muerte. Y pensaba crear con esto un santuario de sanación y liberación de los hijos de Dios. Santuario de sanación y liberación de los hijos de Dios. El título suena muy atractivo, muy hermoso. Yo creo que todo mundo quiere sanado y liberado, y todos somos hijos de Dios. Nos atrae, nos inquieta, nos preocupa. Todos deseamos ser sanados de nuestros males, y todos tenemos males físicos y morales. Pero, queridos hermanos, el hecho suscitó una grande polémica, un grande interés. Estuvo en las noticias argentinas, donde antropólogos, filósofos, juristas, líderes religiosos, católicos y protestantes, todos se dieron cita para analizar y comentar este hecho. Y finalmente, el cardenal primado de Argentina, Vicente Bocalic, no sé si lo pronuncio bien, nombres croatas son un poco raros, escribió una carta para orientar a los fieles ante el tema, porque el tema es importante. Hay una devoción, entre comillas, una devoción creciente por este tipo de personificaciones religiosas, y la Iglesia tiene que responder a los fieles que preguntan. Repito, a mí mismo me han preguntado: oiga, padre, ¿qué es eso de la Santa Muerte? Padre, se oye cada vez más hablar de la Santa Muerte, me refiero a México, etcétera, etcétera. Y el cardenal se vio impelido a dar una orientación bastante clara, bastante seria, no condenatoria. No se trata de condenar a nadie, se trata de analizar un hecho, con la invitación a los fieles, sobre todo a los fieles católicos, de reflexionar, de conocer y de analizar si su religiosidad es correcta o si están cayendo en alguna desviación. Todos podemos caer en temas, sea en la fe, sea en la moral, sea en la piedad, sea en los sacramentos. A veces se nos pueden enredar las piernas y las ideas, y podemos caer en cosas un poco indebidas.
Vamos a ver además que este supuesto culto se presenta frecuentemente como una forma de chantaje. O vas si le enciendes una vela a la Santa Muerte o a San la Muerte, o te va a ir mal, te van a matar a alguien, te van a secuestrar, algo te va a caer. Diríamos en México, no sé si se use todavía esta expresión, yo la conocía de niño, te va a caer el chahuistle. No sé exactamente qué es eso, pero cuando alguien quería decirle a alguien que le iba a pasar algo malo, que le podía pasar algo malo, decían, te va a caer el chahuistle. A mí se me hace que ese es el chantaje espiritual, pseudo religioso que está detrás de esta religiosidad, de esta forma un poco rara de religiosidad. Quiero ponerle también o explicar 2 o 3 nombres, términos que están relacionados con este aparente culto y ahora vamos a decir por qué. Hay también en Argentina un supuesto culto a la difunta Correa. No sé quién es esta difunta Correa, pero hay un culto así como a esta personificación de esta persona. En México, la personificación de esta muerte rara, de esta persona femenina que le jala los pies a los niños en la noche, sería la Llorona. La Llorona, que en muchos pueblos de México se dice que se aparece, que no sé qué, alguien la vio y al otro le pasó un accidente después de que la vio y se enreda un poco el miedo con la fe, con la fantasía, con la ignorancia. Quiero distinguir, antes que nada, 2 cosas, una muy buena, muy santa, muy verdadera y muy deseable, y otra equivocada. Cuando se habla de Santa Muerte o de buena muerte en la Iglesia Católica, se habla de morir en gracia de Dios. Yo quiero una Santa Muerte, claro que la quiero. Yo quiero morir en la gracia de Dios, quiero morir y tener la seguridad en la misericordia de Dios de que me voy a ir al cielo y si no me queda otra al purgatorio, porque soy muy pecador y soy muy pecador, pero no quiero condenarme, no quiero irme al infierno. Entonces, un rato al purgatorio, si Dios quiere, y luego al cielo, eso sí, porque es mi salvación y yo la quiero. Eso es hablar de buena muerte. Se dice en México popularmente que Dios me agarre confesado o que Dios lo agarre o la agarre confesado. Una forma muy popular, muy sencilla, familiar de decir que yo me muera en estado de gracia, que yo me muera preparado, que yo pueda tener un momento o muchos momentos para reconciliarme con Dios e irme al cielo, salvarme. Ya sabemos, en la perspectiva católica cristiana, el fin de la muerte el fin de la vida está marcado por la muerte. En ese momento ya no hay marcha atrás de nada y según uno muere en la gracia o en el pecado, se va al infierno. Yo no lo digo, lo dice el Evangelio. O se salva de modo directo, se va al cielo, o pasa por el purgatorio, que es una preparación que Dios permite para que las almas estén dispuestas a contemplarlo, a gozar de él en el cielo. Entonces, 2 caminos grandes, perdición o salvación, salvación con un intermedio y un destino final. Y le pedimos a Dios que nos permita la gracia de llegar al cielo, de salvarnos, que Dios jamás permita que muramos en pecado, fuera de la gracia de Dios, fuera del amor de Dios. Esa es la petición humilde que tenemos que hacer. Hay una devoción preciosa a San José, que es el patrono de la buena muerte.
Cuando una persona está muriendo, va a morir, o incluso muchas personas durante su vida invocan a San José pidiéndole tener una buena muerte o una buena muerte repentina. Es decir, que Dios me agarre confesado, que Dios me agarre en la gracia de Dios. Entonces, tener una buena muerte o una santa muerte, es decir, llegar al final de tu vida debidamente preparado y por eso ir camino de tu salvación eterna para la que Dios te creó, es una cosa preciosa, santa, y es una admonición que Dios nos hace. Lo dice Jesús en el Evangelio: no sabéis ni el día ni la hora, estad preparados. Estad preparados porque no sabemos el día ni la hora, nadie sabe el día ni la hora. Entonces tenemos que estar preparados para ese momento, pedirle a Dios la gracia y ser vigilantes para que no vayamos a morir en un mal momento, en un mal estado de nuestra relación con Dios y de la gracia de Dios. Entonces, eso es una cosa muy santa, es una cosa muy buena. Se la pedimos a Dios, a San José y a todos los ángeles del cielo y a la Virgen María. Se la pedimos todos los días cuando rezamos el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. El cristiano, el Ave María que tiene siglos, recoge la fe cristiana sobre el misterio de la muerte en la vida humana y lo confía a la Virgen como un acto de fe, de devoción, de amor, de confianza, conscientes y atentos a la intercesión de la Virgen María. Eso es una cosa sana, santa, verdadera, buena, practicable en el conjunto de todo lo que es la fe católica, la fe en Cristo, la fe en Dios. Dios nuestro Señor no nos hizo para la infelicidad. Dios quiere que en la medida de lo posible seamos fieles en esta vida, pero sobre todo quiere que gocemos de Él en la eternidad. Acuérdense, la primera pregunta del catecismo del padre Ripalda: ¿para qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para amarle y servirle en esta vida y después gozar de Él en la vida eterna. Sencillo, precioso, claro, transparente. No nos creó para elucubraciones, saltos mortales, laberintos, enredos. Amar y servir a Dios en esta vida. ¿Cómo? En la observancia de los santos mandamientos y después gozar de Él en la eternidad. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Si alguien se pierde deliberadamente contra la voluntad y el amor de Dios. Eso que quede bastante claro. El otro tema, y es el tema que nos ocupa hoy, es este culto que existe, se ha detectado ya desde los años 40, de modo escondido, de modo oculto, desde más o menos desde el año 2000 ya se ha hecho un culto público, incluso en México se registró como una religión, culto religioso. Es un enredo pseudocatólico, pseudoreligioso. ¿Cuál es el problema de este término y de esta devoción? El problema, además de los términos que son frecuentemente muy equívocos, por ejemplo, santuario de sanación y liberación de los hijos de Dios, así como se oye, suena muy bonito. Y todas las iglesias católicas son santuarios de sanación y liberación de los hijos de Dios.
vamos a escuchar la palabra de Dios, los sacramentos, la confesión, la comunión, todos son santuarios de sanación y liberación de los hijos de Dios. Pero si vas a un santuario de sanación y liberación de los hijos de Dios y te encuentras una escultura de 13 metros de la Santa Muerte, eso no tiene nada que ver con la fe católica. ¿Cuál es el meollo de este tema? Quiero ser claro, quiero ser sencillo, quiero ser directo. No pretendo de ningún modo juzgar a nadie, por el amor de Dios, con todo el respeto de las personas, pero también tenemos que ser claros y objetivos con las ideas. Dice San Pablo en Romanos 5:12 que la muerte entró en el mundo por el pecado. La muerte entró en el mundo por el pecado. Nosotros sabemos, lo dice el libro del Génesis en la Sagrada Escritura, que cuando pecaron nuestros primeros padres, el pecado original, entró la muerte en el mundo. Lo vemos inmediatamente después cuando Caín mata a su hermano Abel, con todas las consecuencias que la Biblia le atribuye al pecado original y luego más tarde al pecado personal. Entonces, si la muerte entró en el mundo como causada por el pecado, díganme ustedes bajo qué punto de vista o concepto podemos hacer una personificación de la muerte, y peor tantito, una deificación de la muerte, porque la Santa Muerte se ha ido convirtiendo en el imaginario popular, no sé si con la mente lúcida de algún pensador o simplemente como fruto de buena fe, ignorancia, enredos mentales, etcétera, se ha ido convirtiendo en una persona, una personificación. La muerte es cuando se pierde la vida, cuando se acaba la vida. Llega el momento de la muerte. La muerte no es ninguna persona. Entonces, este culto ha hecho un proceso de personificación de la muerte. Primera cosa muy extraña, muy rara. Segundo lugar, de canonización de la muerte, Santa Muerte. La muerte, es una destrucción, la muerte es una pérdida, la muerte es el fin de la vida. Y todavía peor, una deificación de la muerte. Es decir, se piensa en la muerte casi como una diosa. Por eso, en muchos casos, raya en una especie de religiosidad muy extraña. En términos católicos, si tenemos que ponerle un nombre a este fenómeno, tenemos que ponerle el nombre adecuado, el nombre correcto, que es idolatría. Es decir, convertir a algo o a alguien en Dios. Convertir a algo o a alguien en Dios es idolatría. Y eso no lo podemos hacer nosotros, que adoramos a un solo Dios verdadero y tenemos la obligación de cuidar nuestra fe en un solo Dios verdadero. Vamos a ver con el catecismo, precisamente trata de este problema contra la fe, enseguida de lo que comentamos la vez pasada en el primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a ver ¿qué más podemos comentar sobre este tema para orientarles, para ayudarles? Entonces, la muerte no es de Dios,
no es santa, no es mediadora de gracia, no es protectora. ¿En qué ambientes se ha desarrollado este culto a la Santa Muerte, que tiene muchas formas, pero normalmente es esa calaca, calavera, con una guadaña, con una aureola? Es el sincretismo religioso. ¿Saben lo que es sincretismo? Es poner todas las cosas juntas, enredar, hacer un enredo. Cuando yo veo un altarcito, vi una foto de algún lugar de Tamaulipas, México, con esta imagen de la Virgen la Santa Muerte. Fíjense, ya el nombre es un enredo. Virgen la Santa Muerte. Y tiene un rosario, una estampita de San Antonio, no sé qué, 2 veladoras, una veladora con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo digo, santo cielo, qué enredo. Qué enredo, no puede ser, no debe ser. Este culto se ha extendido mucho en los últimos 20, 30 años en México, y les voy a decir los ambientes, sobre todo ambiente de pobreza, ambiente de violencia. La narcocultura de México ha desarrollado mucho el culto a la Santa Muerte, el ambiente de violencia, prostitución, abandono familiar, pobreza, inseguridad, miedo al futuro, política y desconfianza hacia las instituciones civiles y religiosas. Es decir, la gente como que se ha refugiado en este culto. En primer lugar, porque no se puede confrontar con nadie ni con nada. Ahí dentro de este culto así nebuloso, medio tétrico, cabe todo y el contrario de todo. Segundo lugar, probablemente este culto está capitalizando, se está aprovechando de todas estas situaciones humanas, de pobreza, de necesidad, de inseguridad, de miedo. Qué pena. Yo creo que mucha gente cae en este culto por ignorancia, estoy seguro. Miren hasta qué punto llega la ignorancia. Hace muchos años escuché a un sacerdote, compañero mío, que visitó las cárceles, una cárcel de México, el norte de México, y platicó con un preso que había sido narcotraficante, convertido en la cárcel, convertido a la fe, devoto católico, practicante, y además muy culto, muy sabio. Se aprendió todos los evangelios de memoria. Y este hombre le decía al padre: padre, imagínese, mi mamá nos ponía a todos mis hermanos y a mí de rodillas a rezar el rosario para que la carga de droga que mi papá mandaba a Estados Unidos llegara bien. No se puede pedir a la Virgen una cosa de esta índole. No se puede pedir a Dios ni a Dios ni a nadie que colabore con cosas de mal, con el mal. Entonces, este culto capitaliza frecuentemente necesidades humanas muy reales, muy concretas, situaciones sociales, sociopolíticas, religiosas, tristes, penosas. Tenemos que ser comprensivos con quien tiene estas creencias. Yo quiero creer que la mayoría de gente que sigue estas creencias lo sigue por ignorancia, no sabe lo que está diciendo, o tiene dolores en su alma, necesidades, problemas muy graves que no sabe cómo resolver, y se acerca a estas formas de religiosidad que es, repito, idolatría, sincretismo religioso, ignorancia, y que no pueden de ningún modo ser compatibles con la fe católica. Esta devoción, pregunta una persona,
me pregunta, padre, ¿esta devoción es igual que otras devociones católicas populares? No. En México hay un gran respeto y hay muchas devociones en torno a los difuntos, a los fieles difuntos, a las ánimas del purgatorio. Eso es santo, maravilloso. Tenemos que respetarlo. El misterio de la muerte sigue delante de nosotros como un misterio difícil de asumir, difícil de vivir, etcétera, pero finalmente Dios sabe cuándo permite que termine nuestra vida. Si vivimos los mandamientos de Dios de no matarás, porque ahora se están metiendo también mucho diversas formas de eutanasia, es decir, de disponer nosotros de la vida humana, pero si no, llega la muerte cuando Dios quiere, cuando Dios lo permite. Tenemos que mantener claridad. El culto de la Santa Muerte está relacionado con magia, promesas, pactos, supersticiones, deseo de manipular el futuro, deseo de hacer mal a personas. No puede de ningún modo compatibilizarse una devoción o culto religioso católico con la falta de caridad. Hay que distinguir la piedad popular auténtica, preciosa, por ejemplo, la Virgen, los santos, las procesiones, las promesas, el recuerdo de los fieles difuntos, la oración por los fieles difuntos cuando conduce a Cristo. Fíjense, Cristo se definió a sí mismo como la resurrección y la vida. Cristo, el Hijo de Dios, el centro de nuestra fe cristiana, la base, el cabeza de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, se definió resurrección y vida, o camino, verdad y vida. ¿Cómo podemos ponerle enfrente un culto a la Santa Muerte, una personificación y, como dije antes, una deificación de la muerte que entró en el mundo como efecto, como consecuencia del pecado? Es absolutamente incompatible. La muerte viene de otro lado, la muerte viene del pecado, el pecado viene del demonio. No enredemos cosas. No existe una santa muerte personificada y mucho menos deificada, mitificada. No existe, no se puede dar. Es como si yo digo que existe la santa pobreza como persona. No, hay una pobreza que es santa porque se vive como virtud, pero no es una persona, la santa pobreza personificada, no existe. La muerte ofrece, esta santa muerte ofrece una especie de religión de emergencias, soluciones rápidas por miedo, por peligros, por dinero, por venganza, por odio, por amor. El Evangelio ofrece algo más profundo: la conversión, la confianza, la misericordia, el perdón, la vida eterna y finalmente la victoria sobre el miedo. Fíjense, lo contrario del amor no es el desamor. Lo contrario del amor es el miedo. Una religiosidad, una devoción que me lleva al miedo o que nace del miedo no está bien orientada, no me puede llevar al amor y a la confianza en Dios y a la misericordia de Dios. Cristo y la muerte. ¿Por qué los cristianos no adoramos la muerte? Nosotros adoramos a Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es decir, completamente lo contrario de lo que dice esta falsa devoción, lamentablemente
de origen cristiano con muchos elementos que tendríamos que analizar. Solo por mencionar, ya dije la sustancia, pero el Catecismo de la Iglesia Católica, en el mismo capítulo que les dije la semana pasada, capítulo 1 de la parte moral, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de hablar del primer mandamiento, lo que es amar a Dios, la fe, la esperanza, la caridad, a Él solo darás culto, adoración, oración, sacrificio, promesas y votos, deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y habla allí, números 2110 al 2117 del Catecismo de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica 2110 al 2117, habla de la superstición, la idolatría, la adivinación y la magia. No lo voy a leer porque ya me extendí un poco, pero ya dije fundamentalmente lo que dice el Catecismo. No podemos tener devociones y cultos pretendiendo manipular a la naturaleza, pretendiendo manipular el futuro. Eso está en manos de Dios y de la providencia, y mucho menos pretendiendo manipular a los demás para hacerles el mal. Nosotros tenemos que vivir en el amor porque Dios es amor. A quienes han caído en ese error o han invocado a la Santa Muerte por ignorancia, pídanle perdón a Dios, confiésense, no se preocupen, ya saben esto, lean el Catecismo. Y a los que viven en esto y no lo saben, pidamos por ellos, pidamos por su conversión, que Dios los ilumine, que se formen y que no caigan en esto, que es un cáncer de la verdadera religión, es caer en la idolatría bajo diversas formas, magia, superstición, etcétera, etcétera. Quiero terminar diciéndoles que las próximas 2 semanas no vamos a tener nuestro podcast La Voz de Tierra Santa. ¿Por qué? La próxima semana estaremos en el Rabuní, el encuentro anual de Magdala, que en este caso va a ser en Cracovia. Estaremos en Cracovia y desde Cracovia vamos a visitar los alrededores, Czestochowa, Auschwitz, Wadowicz, donde nació el Papa Juan Pablo II, Cracovia misma, Zakopane, las montañas que visitaba el Papa Juan Pablo II como joven sacerdote y obispo. Le encantaba pasear en las montañas. Vamos a estar ahí una semana en el encuentro, en este caso ya muy marcadamente de la familia de Magdala. Y la siguiente semana vamos a hacer con algunas otras personas, algunas del Rabuní, otras que no van a participar en el Rabuní. Vamos a hacer una peregrinación por tierra desde Cracovia hasta Roma, con el deseo de acabar el 2 de agosto con la bendición del Papa León XIV. Aquellos de ustedes que ya nos siguen o siguen a la familia de Magdala, estén atentos, entren en nuestra página, vamos a transmitir desde Cracovia cada día la misa, los eventos, las pláticas, el concierto, etcétera. Vamos a tenerles informados si quieren conectarse, seguir algo del Rabuní. Y desde nuestra peregrinación intentaré mandarles por lo menos algunos mensajes a través de las redes sociales para que compartan también ese momento y este periodo. Nos vemos el primer miércoles de agosto. Dios mediante, nos vemos de nuevo aquí en Magdala. Les pedimos sus oraciones. Pidamos mucho por la paz. La paz, ya ven que en estos días se ha vuelto a complicar. Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán varias veces. Irán ha atacado a todos sus vecinos. Israel está preparado para cualquier cosa. Tenemos el Jesús en la boca
Pidámosle a Dios que se mantenga la paz y que no vaya a estallar aquí un polvorín regional. Ojalá que no. Termino. En el verano se llevan a cabo muchos cursos de discernimiento vocacional en el mundo, en las diócesis, en las congregaciones religiosas, sacerdotales, monacales, etc. Es un periodo muy vocacional. Pidámosle a Dios que bendiga a nuestra iglesia y al mundo con muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, porque necesitamos santos, sacerdotes, santas, monjas, santos monjes que lleven la luz del mundo a toda la iglesia y a todo el mundo. Termino. Regálenos un like, recomiéndenos, compartan este programa con quien creen que le puede servir y, como siempre, que Dios los bendiga y los llene de su amor hasta que exploten. Gracias. Bendición. Mis queridos amigos, Magdala permanece en medio de esta crisis, de este conflicto. Soy el padre Juan María Solana. Les mando este mensaje desde nuestro búnker cenáculo, donde nos estamos refugiando en estos días. Queremos seguir siendo un poquito de luz en medio de este conflicto. Queremos seguir llevando paz, amor, serenidad con la palabra del Evangelio desde Magdala. Quiero animarte a ayudarnos con un donativo mensual, aunque sea de $1, $5, lo que quieras y puedas. Eso hará posible que nuestra misión continúe en estas circunstancias. Que Dios te bendiga.